Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Dios les bendiga grande y abundantemente en este precioso tiempo. Quiero también saludar muy especialmente a todas las personas que no solamente nos ven en esta hora de la noche, sino también en las diferentes partes, sea ya tardes o no sé, pronto un poquito más tarde la hora que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, damos gracias al Señor siempre por su bendición, su cuidado, que Él nos regala este tiempo siempre tan maravilloso de poder compartir la palabra del Señor. Agradecemos a Él porque siempre Él cuida de nosotros en todo momento, en cada instante de nuestra vida. No podemos decir nunca que el Señor nos ha abandonado en algún instante, porque si así fuera, ¿qué sería de nosotros? Podemos tener adversidades, dificultades, momentos difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros. Quiero en esta preciosa hora, de verdad, invitarles para que juntos podamos aprender de la palabra, aprender las advertencias que nos dio Jesús antes de que todo pasara. Y nosotros, como estamos estudiando este precioso libro de Nehemías, bueno, en cierta parte vamos a estar viendo todas las cosas que el Señor nos regala. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando siempre del tema de la restauración, restaurando con Jesús, y hoy ya estamos viendo la parte número 7. Hoy, hermanos queridos, por eso les voy a invitar que antes de nosotros poder orar, le voy a invitar que usted agarre su Biblia, vaya a buscar su Biblia, por favor, en este tiempo maravilloso. Vaya, busque su Biblia, vaya, búsquese su cuaderno, su agenda, donde usted tiene sus apuntes, y que ese tiempo maravilloso nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, podamos juntos enriquecernos cada vez más y más. Siempre acuérdese de tener una actitud enseñable, una actitud como Dios quiere que nosotros tengamos, siempre con esa disposición de crecer. Así que, hermanos, de verdad que una de las cosas que vamos a tocar el día de hoy, esto no se trata simple y llanamente de conocer, sino de nosotros aprender a vivir de esta manera que el Señor nos dice. Así que, hermanos queridos, vamos a estar en este tiempo precioso, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que Él sea hablándonos a través de las Escrituras. Oramos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte muchísimas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, precioso que usted nos regala. Señor, de antemano te pedimos, por favor, que sea usted perdonando todos nuestros pecados, porque sabemos que de alguna manera, Señor, erramos, fallamos, Señor. Nuestras debilidades, Señor, aún necesitan ser cambiadas, Señor. Somos sujetos a tantas cosas todavía, Señor, pero te pedimos, por favor, que usted nos dé la fortaleza, nos ayude, nos aliente, nos dé, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para poder avanzar hacia ti. No permita, Señor, en ningún momento. Antes, Señor, te pedimos, por favor, que tú nos des la fuerza para que siempre podamos tener nuestros ojos puestos en ti, en el único autor y consumador de la fe. Que nada, Señor, ni ninguna circunstancia, ni ninguna persona, Señor, nos aleje, ni nosotros nos dejemos influenciar por las circunstancias, Señor, de mirar a otro lado que no sea hacia ti, Señor. Siempre, como decía el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco, al sumo llamamiento, Señor, y que ese sea nuestro deseo todos los días, Señor, que nosotros abrimos nuestros ojos, el poder caminar de la manera que usted quiere, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por este tiempo precioso, amantísimo Rey, y te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, que tome usted el control de todas aquellas mentes, Señor, que escuchan este programa, Señor, que estamos siempre al aire. Señor, te rogamos, por favor, que usted hable a sus corazones, que usted inquiete sus corazones, Señor, para que se vuelvan hacia ti.
Y si alguno, Señor, está siendo perseguido, está siendo vituperado, está siendo, Señor, quizás oprimido por las circunstancias o por las cosas, Señor, que pueden inventarse otras personas, Señor, dale la fortaleza en este tiempo. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Hoy vamos a retomar solamente un versículo del capítulo 2. Acuérdense que estamos, hermanos queridos, en este tiempo precioso, leyendo Nehemías capítulo 2. Ya vamos terminando. Quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a toda la familia de nuestra amada congregación en Promesas de Vida, ya en el Ecuador. Que el Señor les bendiga grandemente. A Deisita, a María Angélica, a Fabiolita, que el Señor les bendiga a ustedes también. Un abrazo muy especial. Bendiciones del Señor. Qué bueno, hermanos, que puedan ustedes conectarse en este tiempo. Yo sé que hay muchas personas allá que de pronto este es tiempo de almorzar o estarán haciendo, de pronto ya almorzaron, están con algunos quehaceres. Nosotros aquí estamos terminando ya de cenar, ya listando para irnos a dormir, pero siempre es importante nosotros tener esa disposición de escudriñar las Escrituras, de meditar en ellas en todo momento. No importa el momento que sea, si es en la mañana, si es en la tarde, si es al mediodía, o si es en la noche o a la madrugada, donde o cuando nosotros queramos hacerlo, es bienvenido, es un buen alimento para nuestra alma. ¿Amén? Entonces, le invito por favor que usted me acompañe con su Biblia a el Nehemías capítulo 2 y vamos a leer el versículo 10 y después vamos a saltarnos al versículo 19. Porque hay algo, antes de leer este versículo, hermanos queridos, hay algo que a mí me llamó mucho la atención que oí de estos ungidos, mega ungidos, super ungidos, que ya casi usurpan el trono de Dios. Decía de que, y en una de las prédicas decía: yo maldigo a todo aquel que me maldice. Dijo esta persona, dijo: yo maldigo a aquel que me maldice, porque nadie se puede levantar contra el ungido de Dios. Y sonó de pronto, wow, qué espiritualidad, ¿verdad? Así, de pronto, y quiere sembrar el terror en las personas. No se meta, no se meta con nadie, no se meta conmigo, no pasa nada. Algo que nosotros debemos tener muy, pero muy en cuenta, hermanos, es algo precioso. Escúcheme bien, escúcheme. La palabra del Señor eso no nos lo enseña. Antes, la Biblia nos enseña que somos bienaventurados cuando nosotros nos persiguen. Por eso este mensaje lleva como título, escuche: si te maldicen, bendice. Si te maldicen, bendice. Esto es lo que nosotros necesitamos entender, hermanos queridos. No es cuestión de nosotros simple y llanamente comenzar a decir: no, es que yo soy demasiado ungido, demasiado espiritual, conmigo nadie se mete. Y cuando hablamos de Nehemías, hermanos queridos, cuando hablamos de Nehemías, todo lo que leemos desde el capítulo 1 hasta el versículo 2:9, nosotros nos damos cuenta de que Nehemías estaba haciendo un trabajo espectacular. Pero también nosotros leemos en la palabra del Señor, como vamos a estar viendo el día de hoy, de que nosotros tenemos un enemigo, un principal enemigo. Bueno, tenemos algunos enemigos que son de pronto manipulados por este principal enemigo. Y sépalo y entiéndalo esto, hermanos queridos. Nosotros, como vemos aquí en Nehemías, mira que Nehemías, uno podría decir, sí, era amigo del rey, el rey le ayudó, todo, él le pedía al Señor y Dios estaba respaldando su obra y todo lo que estaba haciendo. Pero hubieron personas que se levantaron en contra de lo que Nehemías estaba haciendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, Nehemías capítulo 2, versículo 10, dice así: pero oyéndolo Sanballat,
horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre va a haber esto. Y si saltamos un poquito al versículo 19, ¿sí? Ahí volvemos a verlos, que la Biblia los menciona. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero cuando los oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Mira estos, hermanos queridos, esto siempre nosotros lo vamos a tener, gústenos o no, gústenos o no. Por eso, hermanos, yo le compartía en estos días con mi hermano en la carne, yo le decía, es muy difícil a veces desaprender las cosas que nosotros nos han enseñado, nos han metido en la cabeza, para aprender lo que dice la palabra del Señor y aplicarlo en nuestra vida. Y eso es la realidad. Es a veces muy difícil. Y nosotros debemos entender, hermanos queridos, que cuando yo vengo a la palabra de Dios, muchas veces nosotros tenemos tantos pensamientos, hermanos, y que se vuelven dogmas en nuestra vida, como si eso allí, y solamente son cosas implantadas por hombres, y están arraigadas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y nosotros, cuando venimos a la palabra de Dios, necesitamos entender de que vamos a tener enemigos, de que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, de que hay cosas que necesitamos, necesitamos sacar para entender verdaderamente lo que el Señor quiere. Una de las cosas que yo tengo que ver, escúcheme y entiendan esto, en la prueba, en la adversidad, en la dificultad, es lo que Dios está haciendo. Por eso vamos a ver algunos pasajes hermosos de las Escrituras y vamos a ir despacio, sin ningún afán. Si no terminamos hoy, comenzamos nuevamente el lunes, no pasa nada, pero yo quiero enseñarles y que esto quede bien claro cómo nos lo enseña la Escritura y no como ahora los superungidos quieren enseñar o decir de que, ay, si alguien se levanta, pobre de mí porque yo lo voy maldiciendo. Ese no es mi deber, no es la tarea que Dios me mandó a hacer, ir a maldecir a mis enemigos, irlos a vituperar o irlos a dañar o alegrarme por lo que quizás les pueda pasar durante el camino. Por ende, escúcheme bien, una de las cosas que nosotros como principio vemos aquí, estos hombres, Sanballat y Tobías, eran hombres políticos. Y Israel, como había sido llevado a Siria esclavo, ellos habían regresado. Pero una de las cosas que nosotros cuando vemos en Juan capítulo 4, cuando vemos a Jesús con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice a Jesús, entre samaritanos y judíos no la llevan, ¿por qué? Y a veces nosotros ni entendemos por qué, pero si nosotros queremos saber por qué entre ellos, en ese entonces, imagínense cuántos años después fue que vino esto y que ellos no la llevaban, y nosotros necesitamos entender que era que en el pueblo judío, cuando había ido esclavo y había regresado, sí, ellos habían regresado ya mezclados con los asirios, con toda esta gente de que Dios les había dicho no, y se habían situado en Samaria, y qué tremendo, pero allí habían hecho un templo, y este templo hacían adoraciones a otros dioses, también eso había una mezcla de todo allí, ya no se conocía de pronto al judío en esa mezcla como el judío verdaderamente puro. ¿Por qué? Porque lógicamente las mujeres que se habían casado con hombres que adoraban otros dioses, hermanos queridos, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque estas cosas que el Señor está diciendo,
que no se debían hacer. Y esto ya el Señor lo había dicho desde antes, desde Éxodo capítulo 20, ya había dicho, hermanos, el primer mandamiento, no, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está ni arriba en el cielo. Escúcheme bien, no te harás imagen de nada. Y estos se habían mezclado, esto hicieron un paganismo terrible y se habían mezclado. Y lógicamente ellos no querían, dice la palabra del Señor, de que ellos no les parecía bien, dice el versículo 10, dice, se habían enojado en extremo que ellos viniesen a procurar el bien para los hijos de Israel. Y esto es lo tremendo, hermanos. Siempre va a haber gente así. Usted puede tener una linda intención, usted puede tener la intención mejor de levantar, de restaurar, de hacer la obra del Señor, pero por ahí siempre va a haber alguien que le va a incomodar. Siempre va a haber alguien que le va a causar mucho, pero mucho estorbo en su vida y va a comenzar como esa piedra en el zapato. Y eso es terrible. Eso es terrible, pero una de las cosas que dice la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento nosotros como cristianos lo encontramos en el libro de los Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Por eso es importante nosotros entender. Los enemigos en aquel entonces eran enemigos de guerras, enemigos de que no dejaban, como en este caso Nehemías, no le dejaban construir y le hacían la vida imposible. De pronto usted ve, todos estos hombres tuvieron enemigos físicos, ¿verdad? Y esas personas, pero hay algo que nosotros muchas veces, de pronto en el Antiguo Testamento, nosotros decimos, bueno, es que eran enemigos así, pero ya el apóstol Pablo, hermanos queridos, en el Nuevo Testamento nos da una enseñanza preciosa acerca de quiénes son los que operan detrás de ellos. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra todo principado, contra todas potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire lo que dice la palabra. O sea, sí, hermanos queridos, sí hay que se levantan personas y ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pero nosotros no tenemos lucha contra esas personas. No es que yo tengo que ir a maldecir a esas personas, ir a dañar a esa otra persona. Es que mira cómo es y comienzo a denigrar o a maldecir. Porque mira eso, yo que tanto quiero seguir o orar como el Señor quiere, pero mira y yo me levanto en contra de la persona. El apóstol Pablo dice, no es contra ellos, es contra lo que opera en ellos. Y eso es principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. Y eso era lo que realmente pasaba con Nehemías. Había una gente que estaba allí, quizás políticamente podríamos ver todo cómo ellos se quisieron levantar y a no dejar que Nehemías hicieron escarnio de él, comenzaron a hablar, comenzaron a menospreciar. Dice el versículo 19, ¿verdad? Que ellos vinieron e hicieron escarnio de ellos y dice, y los despreciaron. ¿Sabe que esto muchas veces es lo que pasa? Y sabe que, bueno, lo que decíamos esta semana con referente al temor, que hay mucha gente que le da miedo esto, ser vituperados, ser de pronto perseguidos o ser de pronto menospreciados por otras personas. Y quizás, es verdad, uno ve tantas personas que sí tienen quizás habilidades para hacer, ¿sí? Tienen habilidades, pero hay cosas, hermanos queridos, que nosotros debemos de tener muy, pero muy en cuenta, y es que Dios está con nosotros, de que Él es el que nos ayuda, Él nos fortalece, Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos de su gracia, que es lo más importante para poder hacer su obra. Y esto es maravilloso. ¿Por qué?
Porque hay algo que nosotros necesitamos entender. Satanás va a obrar. Y recuerde una de las cosas que dice la palabra. Él es un adversario. ¿Un adversario qué es? Un enemigo. Y dice la palabra del Señor, le invito por favor en la primera carta que Pedro escribe, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, usted se va a dar cuenta que Pedro habla de él como el adversario. Amén. ¿Qué es el adversario? Es el que viene en contra. Satanás es de apellido Contreras. ¿Por qué? Todo va en contra. Si es para la obra de Dios, él viene en contra. Y mira, el apóstol Pablo dice que él es el adversario. Dice, sed sobrios, 5:8, ¿sí? 5:8 del libro de la primera carta que Pedro escribe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. Cuando la palabra del Señor dice que es lo contrario de sobrio, es ebrio. Y dice lo que está diciendo el apóstol aquí es, esté atento, manténgase alerta, póngase pilas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando nos descuidamos, dejamos, hermanos, esa comunión con el Señor, nos volvemos insensibles y a veces caemos o podemos caer en situaciones que, hermanos, nos van a robar la paz, nos van a robar el gozo, nos van a robar la bendición de Dios. ¿Y es por qué? Porque muchas veces no podemos percibir, ¿sí?, que Satanás anda obrando muchas veces en muchas personas que no tienen comunión con Dios. Y por eso dice, vuestro adversario, sed sobrios y velad. O sea, manténgase pilas. Como dicen los colombianos, póngaselas ever ready, ¿sí? Póngase las pilas. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, ¿por qué? Porque dice, mire, porque vuestro adversario, el diablo. O sea, este es un enemigo y él, como león rugiente, anda esperando a quien devorar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y sabe que una de las cosas, como usted lo va a ver, usted no va a ver nunca presentándose a Satanás como lastimosamente nos lo ha enseñado Hollywood, como nos lo ha enseñado con cachos y con cola, ¿verdad? Con un trincho de 3 dientes y pinchando a los demás. Eso es lo que se ha enseñado de Satanás. Pero la palabra del Señor nos enseña que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza. Y Satanás no solamente se puede convertir en ese enemigo, sino en aquel amigo que te quiere desviar del propósito y el plan de Dios. Escúcheme bien. Él se puede convertir y puede usar a sus propios hijos. ¿Para qué? Para hacerte desviar del camino, del plan y del propósito de Dios. Claro, lógicamente, no solamente lo puede hacer como amigo, sino también como enemigo. Por eso puede venir y quiere destruirte. Y si usted se da cuenta, eso fue lo que Satanás quería con Nehemías, destruir. Satanás nunca ha querido la adoración a Dios. Si usted lee lo que dice Ezequiel 28 e Isaías, hermanos queridos, cuando habla acerca de qué fue lo que hizo Satanás en el cielo, se rebeló y se levantó. ¿Por qué? Porque no quería que a Dios se adorara, sino que él quería adoración para él. Y se levantó en contra y comenzó a hacer cosas terribles realmente. Y usted se da cuenta que por eso fue arrojado del cielo. Pero hay algo que él hasta el día de hoy quiere, y es arruinar completamente la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por ende, una de las cosas que dice la palabra, y usted ahí con su Biblia, por favor, acompáñeme. Y estos fueron palabras de Jesús, hermano. Palabras de Jesús. Y esto nosotros debemos entender. Y aún, escúcheme bien, uno dice, sí, fueron palabras de Jesús, pero aún las palabras que escribió Pablo, ¿sí?, fueron palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios mismo, hermanos,
los instruyó a escribir estas verdades. Y la palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo, hermanos queridos, y vamos a ver esto que es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que vamos a tener nosotros adversarios, enemigos, nos van a perseguir, nos van a querer poner el pie. Y sabe que con todo el deseo de verte destruido, de verte desanimado, de verte tirado en el piso, porque sabe que es tremendo. Escuchen, hermanos queridos, y esto es lo que hace Satanás. Satanás es bien pilas. Satanás hoy te presenta una tentación y él te quiere hacer caer. No pasa nada, tanto Dios te perdona, eso, usted siga nomás, no pasa nada. Cuando pecas, ¿sabe qué hace este ser? Dice la palabra del Señor, hermanos queridos. Antes de leer Mateo, por favor, váyase a Apocalipsis. Mira lo que hace este ser malvado. Este viene y te tienta, dice la palabra del Señor, orad y velad para que no entréis en tentación. Pero hay una cosa maravillosa que hace bueno, maravillosa para él, ¿no? Porque mira lo que hace este ser terrible. Apocalipsis capítulo 12, mira lo que hace. Y esto es lo que nosotros muchas veces nos pasamos haciendo, o mucha gente se pasa haciendo de esto aquí y allá, y comienza, y tenemos que tener mucho cuidado para no hacer el papel del diablo, porque podríamos caer en hacer el papel del diablo. Y la Biblia dice esto. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Así dice la palabra del Señor, para que nosotros tengamos en cuenta. Acuérdate siempre de esto, acuérdate, lo voy a volver a repetir. ¿Para qué? Para que usted se acuerde. Satanás te tienta y le dice, hazlo, convierte estas piedras en pan. Tanto tú puedes hacerlo, lánzate del pináculo del templo. La palabra de Dios dice que sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 4 lo que le dijo a Jesús? Entonces, esto también, tentaciones, no pasa nada. Su mujer no se va a dar cuenta, su marido no se va a dar cuenta. Hágalo nomás, vaya, cójalo, agárrelo, róbese, haga. Usted solamente disfrute, vacancísimo. Y cuando usted va y ¡ñau! Coge la presa, él sale y se vaya delante de Dios. Y mira lo que hace. Mira lo que hace este hipócrita. Escucha, mira lo que hace. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿a quién? Ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Este es por eso le conoce la Biblia como el acusador. Por eso es que la Biblia cuando nos enseña en Mateo capítulo 18, versículo 15, que si nosotros tenemos problemas, que tenemos adversidades con alguna persona, si un hermano pecó contra mí, no dice, vaya, acúselo con otra persona, vaya, acúselo con tu pastor. No, vaya, acúselo con fulanito. Dice, ve y habla con él estando solos, trata de restaurarlo, trata de que se levante. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice la palabra del Señor, tú que eres espiritual, con espíritu de mansedumbre, ve y restáurale. En cambio este tremendo acusador, y va y lo denigra y le hace pedazos. Mira, ¿viste? Yo me imagino a este ser allá delante de Dios diciéndole, ¿viste al Víctor? Ve al Víctor. Ahí está. No, que dice que te ama. Y mira, predica todos los días predica. Mira. Y mira, mira cómo cayó, mira lo que hizo, mira, acusándome. Pero fiel es Dios, porque dice la palabra del Señor también en Primera de Juan, hermanos, que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él me acusa, Cristo me defiende. Amén. Por ende, hermanos, hay algo que es importante, y nosotros volviendo al tema, hay algo que es sumamente importante y tenerlo bien en cuenta. De pronto usted tiene problemas, de pronto usted tiene adversidades, de pronto usted tiene dificultades
Y de pronto esas dificultades o adversidades que usted tiene, de pronto usted está pensando que esas adversidades, uy, esto es la suegra, esta es mi mamá, es mi papá, este es. Pero mira lo que el Señor dice en el capítulo 10, versículo 34 del Evangelio según San Mateo. Jesús lo advirtió. Mateo, capítulo 10, versículo 34, escríbalo usted allí. Y usted se va a dar cuenta de cosas sumamente importantes, hermanos queridos. Sumamente importantes. Escuche, dice, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra y no he venido a traer paz sino espada. Y qué tremendo. Pero esta es la verdad, hermanos. Esto es una verdad. Jesucristo, uno dice, bueno, pero hay otros versículos que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no doy como el mundo la da. Y entonces, ¿por qué dice aquí que Él no vino a traer paz? Que Él no vino a traer paz. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted vive en el mundo perdido y usted se convierte a Cristo, usted comienza a ver que ahí comienzan a haber discordias. No podemos sacar este texto fuera del contexto. Le está hablando precisamente de las ¿cómo podría decir? De las persecuciones, de los inconvenientes que nosotros podemos tener. Y dice la palabra, porque he venido, versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los hijos y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira qué tremendo. Mira lo que está diciendo el Señor. Dice que vamos a tener enemigos. Si usted ve durante toda la historia de la Biblia, si usted analiza, todos, pero absolutamente todos, tuvieron enemigos. Enemigos y enemigos fuertes. Si no eran Jesús, los escribas y los fariseos eran sus enemigos. Eran personas de que Jesús los amaba, sí, vino a morir por ellos, pero ellos nada que ver. Y siempre buscaban que Jesús cayera y estaban haciéndole preguntas y le tentaban y le hacían cosas para que Jesús cayera. Los apóstoles igual tuvieron grandes enemigos, y esa era la verdad. Nosotros podemos ver, hermanos queridos, que los discípulos murieron. ¿Por qué? Por causa de esos enemigos, de esas personas. Y nosotros podemos ver, el apóstol Pablo también tenía enemigos. Aún en el Antiguo Testamento, los profetas tuvieron enemigos, gente que se levantó en contra. Pero usted nunca ve, hermanos queridos, a un hombre realmente, hermanos, a ver, voy a tomar justicia por mi propia cuenta y ahora van a ver porque no, hermanos. Nosotros vemos que Nehemías ora y le dice, Señor, vuelve el baldón de ellos, Señor, tú sabes lo que yo estoy haciendo. Y tú eres justo, y él va, ¿y a dónde se oculta? En el Señor, en él, y le dice, Señor, tú sabrás. Nosotros, hermanos queridos, necesitamos aprender a entender esta realidad, esta verdad. Hay enemigos, y esos enemigos, hermanos, van a venir a decirnos cosas injustas, pero yo siempre le animo a la gente, siempre, hermanos queridos, a pesar de todas esas pruebas, a pesar de esas dificultades o adversidades, nosotros no podemos dejar de seguir adelante. Sabe que mucha gente, lastimosamente, viene, hermanos queridos, al Señor y le dice, Señor, bueno, comienzo, Señor, voy a venir a una iglesia, se comienzan a congregar, comienzan a leer la palabra, comienzan a orar, pero inmediatamente dice, bueno, pero yo antes no tenía este tipo de problemas, mire, ahora tengo esto, tengo aquello, y tengo problemas. Yo cuando estaba en el mundo, yo no tenía este tipo de problemas antes, ahora que vengo y hago las cosas bien, mira cómo me está yendo de mal. Y sepa una cosa, que muchas de estas cosas que pasan, esto no es simple casualidad, no. Hay alguien, acuérdese lo que leíamos en Efesios capítulo 6, versículo 12.
es Satanás que está detrás. Satanás es un adversario y él quiere destruir, quiere desanimarte, quiere dejar que usted deje todo ahí botado, no haga nada. Y él va a usar a la persona que tú menos te esperas. A la persona que tú quisieras de que de pronto esté ahí, que te apoye, que te diga, ok, vamos. Es la persona que muchas veces te pone el pie. Te pone el pie. Ahora yo le pregunto, ¿será que porque él me pone el pie, entonces yo necesito ir y maldecirle? No, no es. Primero yo tengo que asegurarme de esto. Escúchame esto. Lo primero que yo tengo que hacer, asegurarme de una cosa. Lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11, dice una verdad. Y esto es lo que yo me tengo que asegurar, hermanos queridos. Yo me tengo que asegurar. ¿Por qué? Para que después, hermanos, venga lo que vamos a leer más adelante. Porque esto no funciona así nomás. No es que yo voy y estoy haciendo las cosas chuecas, mal, y la gente anda hablando mal de mí. Yo ando trompudo porque andan diciendo verdades de mí. No, Señor, debería avergonzarme, porque a veces el Señor mismo, acuérdese que el Señor usó un asna, un animal, para corregir el caminar de un hombre que andaba haciendo lo malo. Y muchas veces Dios usa hasta las mismas piedras para que nosotros volvamos de nuestro caminar errado y nos volvamos al Señor. Y no comenzar a decir, que esto es que nadie me quiere, todos me odian, ¿cómo va a creer? No, sino entender de que si eso está pasando, por eso yo vuelvo y le repito, yo necesito primero asegurarme que lo que está, esos enemigos que se han levantado, ¿realmente son mis enemigos? ¿O es Dios que me está diciendo, a ver, mijito, qué es lo que le está pasando? Anda chueco, anda medio descobalado, mijo. A ver qué es lo que le pasa. Entonces, esas cosas yo necesito entender, Señor. No, yo estoy andando mal, me vuelvo al Señor. Por eso es que el Señor dice, bienaventurados, capítulo 5, versículo 11 del Evangelio según San Mateo. Dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Subraye esa palabra. Póngale en rojo. Póngale un asterisco. Póngale una flechita. Póngale no sé qué. Porque allí dice, digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Mintiendo. Y entonces, cuando esto pasa, ahí sí yo necesito entender esto. Ahí sí, hermanos queridos. Romanos, dice la palabra del Señor bien. Mire, aún, hermanos, cuando yo amo al Señor y vienen todas estas persecuciones, vienen problemas, vienen adversidades, vienen dificultades, vienen cosas, pero mi amor está al Señor y mi amor está en Él. Ahí dice la palabra, sabemos, Romanos 8, versículo 28, dice la palabra del Señor así. Por eso esto es importante. A veces decimos, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, ok, todas las cosas nos ayudan a bien, pero eso no a todo mundo. Eso es a los hijos de Dios. A los que le amamos. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Eso nos va a ayudar a crecer. Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, cuando yo amo a Dios, ¿qué hago? Hermanos queridos, yo busco no pecar, de no permanecer en pecado, no permanecer en cosas que no glorifican el nombre de Dios. Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, subraya esa palabra, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto, hermanos queridos, ¿por qué nos ayuda bien? Escuche, ¿por qué nos ayuda bien? No es, hermanos queridos, bueno, hay muchas cosas, pero hay una muy especial que dice el libro de Santiago, precisamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que produce
la adversidad. Esto es lo que produce, hermanos queridos, la prueba. Cuando se levanta un enemigo, cuando se levanta y hace oposición, cuando nos vituperan, cuando nos persiguen, cuando nos dicen cosas malas, cuando están... Hermano, esto no son tentaciones, estos son pruebas. Son pruebas que el Señor permite en nuestra vida, y esto necesitamos entender. Santiago capítulo 1 dice la palabra del Señor así, que esa prueba, mira lo que es una prueba de qué. Por eso a veces la gente confunde lo que es fe con lo que es positivismo. Otros lo confunden con pereza, con negligencia. Pero la fe, mira lo que hace, hermano. La fe necesita ser probada. Yo no puedo decir, oye, yo voy a hacer esto para el Señor. Yo voy, así como Nehemías, ¿qué es lo que está trabajando? Pero ¿qué es lo que se levanta? El enemigo. El enemigo. Y es tremendo porque mira lo que dice, mira hermano lo que hace. Capítulo 1, versículo 2. Esto es hermoso. Porque si yo entendiera y viera realmente la prueba como Dios quiere que yo la vea, ¿sí? Por eso necesitamos pedirle al Señor en medio de la adversidad que nos ayude y que nos dé sabiduría, escuche bien, para nosotros poder manejar las circunstancias o de pronto aún si se salen de nuestras manos, nosotros aprender a confiar en Él. Porque tu fe necesita ser probada. Escucha bien esto. Tu fe necesita ser probada. A ver de qué está hecha. A ver de qué está hecha. Y si es hecha en hojarasca, se va a quemar. Sepa lo que es. Si tu obra, que tú crees, estoy convencido, pero está ahí nomás, se va a quemar. Por eso dice así, hermanos míos, tened, mira lo que dice. O sea, esto es una contradicción. Pero es que Dios no funciona lógicamente. Dios funciona de una manera muy diferente a nuestra forma de pensar. Nosotros somos los que muchas veces no entendemos esta realidad. Pero mira lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando yo me hallo en prueba, ¿qué tengo que hacer? Gozarme. Cuando usted se halla en prueba, ¿usted qué hace? De pronto se entristece, se agobia, quiere guindar la toalla, quiere hacer muchas cosas, menos gozarse. La orden de nuestro Dios es gócese en medio de la prueba. Porque dice, escuche, sabiendo que la prueba ¿de qué? De vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Escuche, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Sabiduría para qué? ¿Sabiduría para qué? Para nosotros poder, hermanos queridos, vivir de una manera sabia delante de nuestros enemigos, delante de aquellos que de pronto es una prueba, una adversidad, se levanta, a veces uno dice, Señor, pero ¿qué tengo que hacer? Y el Señor muchas veces lo que dice, mijito, quédate quieto. No tienes que hacer nada. Ora. Ya está. Y el resto Y nosotros de pronto nos comenzamos a hacer bolas, comenzamos a hacer una cantidad de cosas que no glorifican el nombre de nuestro Dios. Por ende, escúcheme bien. Una de las cosas que nos enseña el Señor en esta hora es, hermanos queridos, todo lo que usted quiere hacer. Y cuando lo quiere hacer para glorificar el nombre de Dios, siempre va a haber un adversario. Y ese adversario se llama Satanás. Pero entienda esta verdad, entienda esto. Usted no puede, y nosotros, por eso es que la palabra de Dios nos enseña esto, y esto es para que lo tengamos siempre bien en claro, hermanos. Y que siempre hay una salida en todo momento. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 30, 10, 13.
10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Escuche lo que dice. El Señor no nos deja solos. Nehemías no estaba solo. Se levantaron y estos no era cualquier whatever, no era cualquier pelagato, no era cualquier lagaña de mico por ahí aparecido. No, esto era gente política, era gente que se había levantado y dice, tú no puedes. Imagínense que ellos vienen y le dicen, estos se van a poner en contra del rey. Estamos hablando cosas pesadas. El Señor dice, mira, y estos hombres, mira todo lo que comienzan a meter, y mira lo que dice el Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Él no nos va a dejar. De pronto en esa prueba aparece la tentación. ¿Y esa tentación de qué? Mientras que yo estoy siendo probado, aparece esa tentación y yo le quiero sacar las muelas y ponérselas de collar. Quiero hacer lo que sea, yo quiero actuar en mi carne. Pero el Señor me dice en esta hora a través de su palabra, no Señor, yo te doy una salida. Mira lo que dice. Porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué cosa? Soportar. Siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Así que usted pídale al Señor que le dé sabiduría. Si tiene usted enemigos, si hay personas que se han levantado, que si hay personas que quizás le vituperan, le persiguen, quizás hay personas que están de pronto, que se han metido en su caminar, han querido dañar su integridad, quizás personas que han querido denigrarle, quizás personas que han querido acusarle, y usted se ha sentido abrumado y ahora es tentado y quiere hacer muchas cosas. Siempre acuérdate, esas cosas que yo tengo que hacer es venir delante de Dios. Todas mis peticiones, todas aquellas cosas tienen que estar delante de Dios. Dice la palabra del Señor que lo que leíamos en Romanos 8:28, tú amas al Señor. Todas esas cosas te van a ayudar a bien, te van a hacer crecer. Por más que usted vea que el agua se le subió al cuello, por más que usted sienta que el agua ya le está tapando la boca y la nariz, tranquilo, tranquilo. El Señor tiene el control. Por más que yo pueda sentir que a mí se me escapa, y sabe que eso es lo más hermoso, hermano, esto es duro de verdad. Esto suena bonito, ¿verdad? Suena bonito, pero cuando hay que ponerlo en práctica, uno dice, Señor, verdaderamente que no es fácil, porque a veces uno quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, en sus propias manos. Satanás es muy astuto y dice la palabra del Señor que Él nos manda dardos de fuego. Esos dardos vienen pero con destrucción y comienzan esos pensamientos que nos comienza ahí Satanás a decirnos no sirves, no puedes, mira esto, mira aquello, mira lo uno, mira lo otro, tú eres un fracaso. ¿Se acuerdan lo que Sanbalat y Tobías y todos ellos, hermanos, y este árabe comenzaron a decirle a Nehemías y a todos los que estaban allí, a menospreciarle? Tú no sirves, tú no eres capaz, tú eres un bueno para nada, ¿qué vienes a hacer acá? Tú eres esto, eres un fracaso. Y Satanás comienza a decirnos muchas veces, tú como esposo no sirves, tú como padre tampoco sirves, como amigo tampoco sirves, como pastor tampoco sirves, como hermano tampoco sirves, para nada sirves. Y comienza Satanás a decirte, si usted comienza a decirle, sí, es verdad, yo no sirvo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dejar todo, pero siempre hay una salida. Y esa salida se llama Jesús. Siempre cuando nosotros venimos a Él, hermanos queridos, siempre cuando nosotros venimos a Él, en todo momento, en toda circunstancia, le decimos, Señor, esto es lo que me pasa. Y yo le digo, Señor, así la plena. Digo, Señor, mira lo que me está pasando. Esto es, Señor. Esto es. Señor, a mí me pasa esto. Señor no se escandaliza por mis pensamientos. Señor dice, wow, Víctor, qué cosas tan terribles anda pensando. No.
¿Sabe por qué no? Porque Él sabe que soy de carne y hueso. Y que es hermoso cuando yo vengo al Señor y le digo, Señor, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que a mí me pasa. Y el Señor me va a confrontar con su palabra, me va a ayudar, me va a cambiar esos pensamientos, me va a dar una nueva manera de poder enfocarme en las cosas y decir, bueno, ahora sí, sigo. Me caí, ok, me caí. ¿Qué es lo que hago? Me sacudo un poquito, ok, y sigo adelante. Me raspé, ya se va a curar, pero voy para adelante. Yo no puedo perder la visión, no puedo perderla. Nehemías, hermanos, este hombre, ok, y por eso nosotros vamos a ver, estos hombres le hicieron la vida a cuadros, pero Nehemías terminó su obra. Amén. Así que yo le invito para que usted continúe. No, quizás yo no sé cuáles sean los problemas que usted esté pasando, pero yo le invito para que usted en este tiempo se vuelva al Señor de todo corazón. Le pida al Señor que le dé fortaleza, que le ayude, que le dé la salida en medio de la dificultad y que podamos pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. Amén. Oramos. Padre, gracias te doy por esta noche. Oro, Señor, para que tu palabra pueda encontrar cabida en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero rogar, Señor, que tú, en medio de la dificultad, de la adversidad, tú nos ayudes, Señor, como dice tu palabra, a vivir plenamente en ti, Señor, confiados, esperanzados de todo lo que tú nos dices. Te alabo y glorifico tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hacerles una invitación muy especial para que todos los días, hermanos, a las 9 en punto de la noche, podamos estar juntos en este tiempo maravilloso, poder conocer la palabra del Señor. Y le invito también, hermanos queridos, esté orando por su servidor siempre, para que el Señor ponga esas palabras siempre de sabiduría, de su palabra, para poder compartir con cada uno de ustedes. Y ahora el Señor nos permita hacer un programa. Quiero hacer un programa con la bendición de mi Dios, hermanos, pero en italiano. Así que ayúdenme a estar orando. Usted que siempre estamos allí, ayúdenme en oración para que el Señor me dé mucha sabiduría y lo pueda hacer y glorificar el nombre de nuestro Dios también en este lugar. ¿Sí? Así que un abrazo para todos ustedes. Siempre adelante. Nos vemos con la bendición de nuestro Dios. A la próxima. Chao, chao. Bendiciones.